Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más. Él nos permite estar aquí en este lugar para meditar una vez más en la palabra del Señor. Bienvenido a todos los hermanos que nos estén viendo en esta hora y los que posteriormente se conecten. Vamos a iniciar en esta hora este tiempo de adoración al Señor. Quiero iniciar cantándole al Señor una alabanza que se titula Al estar aquí. Muy bien, para la gloria de nuestro Señor. Ahora les invito a que abramos la palabra del Señor allá en el libro de Hebreos, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, quiero leer los primeros 3 versículos en la traducción en lenguaje actual.
Si usted tiene a la mano la Biblia, vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Si no lo tiene a la mano, por favor escuche lo que la palabra del Señor dice en esta porción de la Escritura. Dice así: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó el mensaje que anunciaron, si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Palabra de nuestro Dios. Oremos pidiéndole al Señor en esta hora su dirección y la guianza del Espíritu Santo para que el mensaje de esta hora sea de bendición para nuestras vidas. Nuestro Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por habernos permitido la vida, la salud y la oportunidad de estar en este lugar una vez más para estudiar tu palabra. Hemos leído ya tu palabra, oh Dios, y la hemos leído en Hebreos capítulo 2, los primeros 3 versículos, en el cual en esta hora meditaremos, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dé el discernimiento para comprender y aplicar en cada una de nuestras vidas lo que en esta hora hemos de estudiar. Padre, sé tú en la vida de cada uno de mis hermanos que ahora nos pueden ver y los que seguramente en otro momento también nos verán, que este mensaje de tu palabra sea de bendición, de exhortación para la vida de quienes lo puedan escuchar. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado nuestro estudio de esta tarde, No descuides una salvación tan grande. Repito, el tema de nuestro estudio de hoy se titula No descuides una salvación tan grande, basado en el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. A manera de introducción, podemos decir que hoy comenzaremos con una pregunta que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que a todos nos debe llevar a pensar: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La primera implicación acerca de esta pregunta es que hay un peligro tan grande que debemos evitar: la condenación eterna de nuestras almas. Es el primer punto en el cual debemos nosotros meditar. La condenación de nuestras almas es la primera implicación a considerar en esta hora. La pregunta es bastante indicadora cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Alguna vez se ha puesto a preguntar, se ha preguntado, más bien dicho, ¿cómo escaparemos nosotros? Si esta pregunta nos habla de una necesidad de escapar, es porque hay un peligro de por medio. ¿No sabe usted cuál es ese peligro? ¿No sabe usted que se encuentra en un peligro que tiene que ver con la eternidad? Y no solamente con un peligro liviano, sino con un peligro mayúsculo. Leamos lo que la palabra de Dios dice al respecto a este punto número 1.
Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dio cuenta, amado hermano, amado amigo, de esta gran verdad que dice Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42? El ser humano está en peligro de castigo eterno. El ser humano está en peligro de un castigo eterno en un horno de fuego. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 también dice: porque es menester, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente se da cuenta, amado hermano, se da cuenta usted de que se acerca el día de su comparecencia ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede usted llegar a la conclusión ahora mismo de cuál sería la sentencia que recibiría usted de parte de Jesucristo en dicho tribunal del que habla el apóstol Pablo? Usted podrá tener ahora mismo alguna respuesta de cuál sería el veredicto que Dios a través de Jesucristo emitiría a su persona en el tribunal de Jesús. Sin embargo, el objetivo de este mensaje o de este estudio no es infundir en usted ni en nadie más miedo, sino más bien anunciarle que hay una buena noticia, que hay una manera de evitar ese gran peligro que todos tendremos que enfrentar algún día frente al tribunal de Cristo. La segunda implicación acerca de esta pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?, tiene que ver que hay un problema tan grande que debemos evitar. Y ese problema tan grande que usted y yo debemos evitar es el descuido de nuestra vida con relación a la eternidad. Escuche bien, es el descuido de nuestra vida con relación a la eternidad. La pregunta que nos ocupa en este momento es muy orientadora, porque dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta a esta pregunta es esta: no podemos escapar del peligro eterno si somos hombres y mujeres descuidados en cuanto a procurar la salvación que hemos recibido de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Según el diccionario, un descuidado es alguien que es dejado, negligente, desidioso o abandonado. Muchos podemos identificarnos con estas definiciones que da el diccionario. Podemos ser personas bastante descuidados, negligentes, dejados o abandonados. Ningún descuidado espiritualmente hablando, mis amados, ha escapado ni escapará de las consecuencias del pecado que lo conducen al peligro de la condenación eterna.
por lo que la pregunta que les traemos para reflexionar nos orienta para que seamos personas, para que seamos hombres y mujeres no descuidados, sino diligentes en esta cuestión de la salvación de nuestras almas para la eternidad. La palabra del Señor nos orienta, nos aconseja a no ser hombres y mujeres negligentes en lo relacionado a nuestra salvación. Ser cuidadoso es un atributo que se admira en toda persona, pero ser descuidado es sumamente peligroso, pues un pequeño descuido puede resultar en accidentes, en fracasos y hasta en la muerte misma. Si se imagina usted, ¿qué pasaría si por descuido olvidara usted que estaba cocinando la comida del día? Se le va a secar probablemente el caldo o hasta se pudiera quemar los ingredientes de esa comida que usted está preparando. También en una ojeada de manera muy rápida a la sección de las noticias hoy en día y especialmente a la sección de policía de cualquier periódico, nos recordará que los descuidos, aunque sean mínimos, han sido causas de accidentes leves, de accidentes graves y de accidentes hasta mortales que nos llevan a perder la vida. Y todo porque por un descuido en la vida de un hombre o de una mujer. Pero el descuido que estoy enfatizando en este momento y de acuerdo al texto bíblico de Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 3 es el que una persona tenga en poca importancia el destino eterno de su alma. Pues finalmente la consecuencia será horrorosamente eterna, horrorosamente desdichada. Por eso es importante que en esta segunda implicación que tiene que ver con no ser hombres y mujeres descuidados en nuestra vida en relación a la eternidad, pongamos, como dice el escritor sagrado a los hebreos, mucha diligencia en lo que concierne a nuestra salvación, a nuestra vida cristiana. De lo contrario, nuestro destino será un destino horrorosamente eterna, pero sin Dios. Y desde luego en un lugar donde la Escritura dice, el gusano nunca muere. ¿Cómo se considera usted mismo? ¿Es cuidadoso o descuidado? ¿O cuidadoso en algunas cosas, pero descuidado en otras cosas? Y en cuanto a la salvación de su alma, ¿cómo se considera usted, hombre o mujer? ¿Está siendo diligente o está siendo descuidado en su salvación, en su comunión, en su devoción para con Dios? Si usted se da cuenta de que ha descuidado esta parte importante de su vida, hoy mismo usted puede evitar seguir siendo un hombre o una mujer descuidado en cuanto a su vida espiritual. Precisamente hoy en la mañana alguien me escribía un mensaje y me decía, hermano, ¿se pierde la salvación? Y categóricamente le respondía, bíblicamente hablando, la salvación no se pierde, especialmente de aquellos a quien Dios ha llamado de manera eficaz. La Biblia dice que no se pierden. Pero también por medio de la Escritura podemos tener la certeza de que como hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, podemos tener la certeza de que
verdaderamente somos salvos y cómo poder hacerlo. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceremos. La tercera implicación acerca de la pregunta inicial que referimos al principio es que hay una bendición tan grande que debemos desear: la salvación de nuestras almas. La palabra salvación es una de las palabras esenciales en toda la Biblia, que las iglesias cristianas desde tiempos antiguos hasta el día de hoy la hemos usado de manera constante en nuestro vocabulario todos los días. Y esto se ha usado en relación a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Todos los creyentes y hasta no creyentes, estoy seguro que han escuchado no pocas veces esta palabra en sermones, en clases bíblicas, en seminarios, en institutos bíblicos, por la radio, por la televisión, en alguna revista o bajo cualquier otro medio de comunicación. De tanto que hemos escuchado y hemos pronunciado y repetido esta palabra, salvación, para algunas personas pierde ya su significado original, su significado primario, su impacto, su incalculable importancia. Incluso hasta en el círculo cristiano, de tanto repetir esta palabra, salvación, ha perdido ya su importancia, su significado. Déjenme mencionarle lo siguiente: quien haya sido salvo literalmente de un peligro, entiende por lo menos en términos materiales cuán grande resulta ser semejante salvación. A mí me ha tocado ser salvo literalmente hablando y materialmente hablando de la muerte. Y he podido valorar el gran significado de lo que implica esta palabra salvación. ¿Recuerda usted que la pregunta bíblica que hicimos desde el principio nos habla de una salvación tan grande? Permítame aclararle por qué se trata de una salvación tan grande y no tan solamente de salvación. Voy a mostrarles algunos ejemplos. En primer lugar, es una salvación tan grande porque nunca fue ni es posible que una persona meramente ordinaria lograra por sus propios méritos una salvación como la que habla Hebreos capítulo 2. Nadie más que Jesucristo es el que nos ha dado y nos ha regalado una salvación tan grande. Segundo, porque la justicia de Dios exigía que el ser humano que pecó pague por su propio pecado, pero con la condición de que su vida con la que pagara fuese una vida santa y sin pecado. Pero ¿de dónde el pecador, de dónde el hombre se haría santo si ya es un pecador? La Biblia dice que todos hemos pecado. Si ya es un pecador el hombre, entonces nadie más que Jesús puede ser el que nos otorgue una salvación tan grande. Es imposible que el hombre por sí solo pueda ser merecedor de una salvación así. Por lo que Jesucristo, el único Hijo de Dios, se hizo humano como uno de nosotros, dice la Biblia, pero sin pecado,
por lo que en nuestro lugar pagó con su propia vida por nuestros pecados. Por eso la Biblia habla de una salvación tan grande. Porque a Dios le costó la vida, le costó la muerte de su Hijo unigénito, sin pecado, sin mancha, como dice Hebreos capítulo 7. Esta salvación tan grande de la que habla Hebreos, nadie lo puede encontrar en otro lugar o en otra persona, pues solamente en Jesús hay salvación. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Si tiene ahí a la mano la palabra del Señor, vayamos a este pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual, que dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Bíblicamente hablando, entonces, esta salvación tan grande de la que hemos venido hablando a la luz de lo que dice Hebreos capítulo 2 y sus primeros 3 versículos, en nadie más la podemos encontrar que solamente en la persona de Jesús. Por lo que la Biblia nos dice, entonces, le invito a que desee esta sublime bendición para que usted pueda disfrutar de una gloriosa eternidad al lado de Dios, nuestro Creador, y de nuestro Salvador, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La cuarta y última implicación acerca de esta pregunta que plantea Hebreos 2, hay una decisión tan grande que debemos realizar: el escapar del juicio de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos 2. Esta pregunta está sugiriendo al mismo tiempo que es necesario escapar del juicio de Dios. No solamente nos está diciendo que cómo escaparemos, sino nos está sugiriendo que debemos escapar al juicio de Dios. Quiero presentarles 2 o 3 ejemplos que encontramos en la Biblia. Antes de la creación del mundo, Dios había creado a multitudes de ángeles, entre los cuales uno de ellos sobresalía en hermosura, dice la Biblia, el cual también en un momento quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces Dios tomó la determinación de traer juicio sobre él, pero también traer juicio contra otros ángeles que apoyaban el liderazgo de este ángel que quiso sublevarse a la autoridad de Dios. La Biblia dice que no escaparon al juicio de Dios. Estoy hablando de aquel ángel que fue arrojado de la presencia de Dios y que ahora está haciendo todo lo posible por arrastrar a hombres y a mujeres para no estar en una eternidad solo él. El segundo ejemplo, la Biblia nos dice que la historia de 2 antiguas ciudades
que se llamaron Sodoma y Gomorra tuvieron un final bastante trágico, pues por causa de su maldad y de su perversidad, Dios decidió exterminarlos, haciendo llover, dice la Escritura, sobre estas dos ciudades fuego y azufre. No pudieron escapar al juicio de Dios, sino solamente un hombre llamado Lot, que era pariente de Abraham, a quien por su justicia, dice la Escritura, delante de Dios, Dios mismo lo libró, animándolo a escapar por su vida. Este ejemplo de la Escritura nos muestra que nadie escapa al juicio de Dios. Un último ejemplo es la historia de Israel. Luego que un grupo de cuatro personas lideraron a un grupo de 250 personas, por envidia querían ocupar, dice la Escritura, el liderazgo que ejercía por llamamiento el profeta Moisés. Dios hizo que estos hombres revoltosos y envidiosos del liderazgo de Moisés fuesen tragados por la tierra, y un fuego consumidor arrasó con todos ellos. La Biblia una vez más deja claro que nadie puede escapar al juicio de Dios a menos que estemos en buenas relaciones con nuestro Creador. Tomemos en cuenta entonces estas tres verdades bíblicas que he mencionado del juicio de Dios. Tomemos en cuenta que del juicio de Dios nadie se ha escapado, y menos del gran juicio que se aproxima para todo ser humano ante el gran tribunal de Jesucristo. Pero la buena noticia, mis amados, es esta: es posible escapar del gran peligro eterno al que se está dirigiendo usted y aproximando cada vez más. ¿Y cómo podemos escapar? Solamente tiene que dejar de descuidar su propia alma, pidiéndole a Jesucristo el perdón de sus pecados y renunciar a toda una vida de pecado y poder ajustarse a la voluntad de Dios. En conclusión, estimado oyente, estimado hermano, ¿quiere usted escapar del juicio de Dios para obtener esta salvación tan grande de la que habla Hebreos 2? Allí donde usted se encuentra en esta noche, diríjase a Jesús con estas palabras: Señor Jesús, entiendo que por causa del pecado me encuentro en un gran peligro eterno. Ya no quiero descuidar mi alma y mi vida entera, por lo que quiero aceptar la bendición de la salvación tan grande que tú ofreces, pues no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Todo lo hiciste tú con tu extraordinaria naturaleza divina y humana al morir en la cruz por cada uno de mis pecados. Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Ven y toma el control de mi vida para que yo pueda tener una vida agradable delante de tus ojos. Toma a mi familia y a cada uno de mis familiares. Te lo pido, oh Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Si en esta noche, amado hermano, amado amigo,
¿Te has dado cuenta que muchas veces has sido un hombre o una mujer descuidado en lo relacionado a tu vida espiritual, en lo relacionado a tu comunión con Dios? Te invito a que con más diligencia y con más prontitud puedas estar en buenas relaciones con el Señor. Te animo a que pongas tu vida a cuenta en esta hora con tu Creador. Oramos pidiéndole a Dios que si alguno de los que en esta hora nos han escuchado tenga esa necesidad de ponerse a cuentas con el Señor, lo haga. Oremos. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra y entender que ella nos exhorta y nos anima a ser hombres y mujeres diligentes en lo relacionado a nuestra salvación tan grande. Si en esta hora alguien se ha sentido identificado por ser un hombre o una mujer negligente en lo relacionado a su vida de fe, a su vida espiritual, te ruego, Padre Celestial, que tú le permitas a él o a ella en esta hora el poder reconsiderar su vida y poner toda diligencia para no ser descuidado en lo relacionado a su salvación y a su comunión para contigo. Pero si hay alguien quien en esta hora siente dudas respecto a su salvación, también te pedimos, Padre Celestial, que le permitas, por medio de tu Espíritu Santo, tener la seguridad de que su vida está en tus manos y que si él y ella verdaderamente han sido llamados, se puede tener la seguridad de ser un hombre y una mujer que verdaderamente ha sido llamado a la salvación. Padre Celestial, sé tú en la vida de cada uno de mis hermanos que en esta hora nos han escuchado. Sé tú en la vida de aquellos que posteriormente puedan ver esta grabación, que al escuchar esta meditación de tu palabra se encuentren motivados a hacer cambios en su propia vida. Gracias te damos, misericordioso Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto terminamos, amados hermanos. Le agradecemos su amable atención. Que la paz del Señor quede con usted y con toda su familia. Si Dios lo permite, le invitamos a seguirnos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Hasta la próxima.